Buenas noches, profe. Este es el examen de la parte práctica del examen. Mi nombre es Mario Alejandro. Acá voy a mostrar cómo fue como la realización del proyecto. Primero cargo las librerías que voy a utilizar para el diseño de los filtros, y acá el primer filtro que me tocó que diseñar fue un filtro con frecuencia de corte de 3000 kHz, un filtro pasa altas con una frecuencia de muestreo de 15 kHz y un n igual a 15. Este es el diseño del filtro como tal. Como la transformada de la FFT funciona en potencias de 2, utilizamos un n igual a 16 para poder utilizar la transformada correctamente. Acá realizo el montaje del filtro como tal para la respuesta al impulso cuando está sin truncar y de forma truncada, y acá observo la respuesta a esa señal, a ese filtro, con respecto a una ventana, que para el caso de nosotros vamos a utilizar la ventana de Hamming para ambos casos. Luego de mirar la respuesta con respecto a la ventana de Hamming, observamos el diseño del filtro para observarlo en frecuencia. Entonces esta es la respuesta del filtro en el tiempo y esta es la respuesta del filtro en frecuencia. Como podemos ver, tiene una frecuencia de corte aproximadamente en los 3000, que es la frecuencia a la que corta la señal el filtro como tal, los 3700. Para el filtro del diseño 2, para el filtro número 2, tenemos un filtro pasabandas con una frecuencia de muestreo de 12 kHz y una frecuencia 1 de 1 kHz y una frecuencia 2 de 2 kHz, para tener un ancho aproximadamente de 1 kHz. Tiene un ancho de banda de 200 kHz. Acá utilizamos la función para implementar el filtro. Acá observamos como la respuesta de ese filtro para la ventana sin truncar y la ventana truncada. Para este caso no tenemos que haber truncado la señal, pero se realiza igualmente. Y acá tenemos la respuesta de ese filtro a una ventana de Hamming cuando se inventana la respuesta. Entonces acá realizamos de igual modo la respuesta en el tiempo y en frecuencia para observar cómo es el comportamiento del filtro. Entonces de igual modo observamos las frecuencias donde más o menos corta la señal. Podemos observar que es un filtro pasabandas, donde solamente va a dejar pasar este espectro de frecuencias. Y en la segunda parte tenemos subir lo de los archivos, que es cargar el primer audio y pasarlo por cada uno de los filtros. Entonces primero se pasa el primer audio por el filtro pasabandas. Acá diseñamos el filtro para que pase por la señal y observar cuál es el comportamiento. Observamos el filtro pasabandas. Acá observamos la duración del nuevo audio, que es diferente, ya filtrado. Acá utilizamos el filtro pasaltas pero para el audio 1, y observamos como respuesta un filtro pasaltas y observamos el audio. De igual forma hacemos lo mismo para el audio número 2. Cargamos el archivo, lo pasamos por el filtro pasabandas
escuchamos el archivo y al filtro pasa altas pasamos de igual forma la señal, dando como respuesta un filtro pasa altas. Acá tenemos el tercer audio, que se repite el mismo proceso para observar cómo es el comportamiento, el diseño del filtro pasabandas con su debida respuesta y el filtro pasa altas para el audio número 3.